La historia de Steve Jobs, el genio que revolucionó la tecnología. Steve Jobs fue uno de los empresarios más influyentes de la historia moderna. Cambió la manera en la que usamos las computadoras, teléfonos, música y hasta películas animadas. Pero detrás del éxito había una vida llena de abandono, obsesión por la perfección, conflictos, fracasos y una lucha contra el cáncer que terminó demasiado pronto. Esta historia resumida de Steve Jobs desde su nacimiento hasta convertirse en el hombre que transformó el mundo con Apple. Su nacimiento y adopción. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos eran estudiantes universitarios y decidieron darlo en adopción. Fue criado por Paul y Clara Jobs, una familia trabajadora de clase media que le enseñó desde pequeño a construir y a reparar cosas en el garaje de su casa. Ese garaje, años después, se volvería legendario. Su infancia y personalidad difícil. Desde niño, Steve era extremadamente inteligente pero también rebelde. Se aburría fácilmente en la escuela y tenía problemas con la autoridad. Le apasionaba la electrónica y pasaba horas armando aparatos junto a su padre adoptivo. También desarrolló una personalidad intensa, perfeccionista, obsesiva, competitiva y muchas veces difícil de soportar. En la adolescencia conoció a Steve Wozniak, un joven genio de la electrónica. Los dos compartían pasión por las computadoras y comenzaron haciendo pequeños proyectos tecnológicos. Su amistad cambiaría la historia para siempre. La creación de Apple. En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple en el garaje de la familia Jobs. Su primera computadora fue la Apple I. Después lanzaron la Apple II, que se convirtió en un éxito enorme y ayudó a popularizar las computadoras personales. Jobs entendió algo revolucionario. La tecnología no solo debía funcionar, también debía verse hermosa y fácil de usar. El nacimiento de la Macintosh. En los años 80, Jobs lideró el desarrollo de la Macintosh. La Macintosh introdujo interfaz gráfica, ventanas, iconos y el uso del mouse. Hoy parece normal, pero en esa época era algo revolucionario. El famoso comercial 1984 de Apple convirtió la Macintosh en un símbolo de innovación. El despido más impactante de su vida. Aunque Apple estaba creciendo, Steve Jobs tenía constantes conflictos con empleados y directivos. Muchos lo consideraban brillante, pero extremadamente controlador y agresivo. En 1985 ocurrió algo increíble. Steve Jobs fue expulsado de Apple, la empresa que él mismo había creado. Eso lo destruyó emocionalmente. Más tarde dijo que fue una de las peores etapas de su vida. Pixar y su segunda oportunidad. Después de salir de Apple, Jobs fundó otra empresa llamada NeTs. También compró un pequeño estudio de animación que más tarde se convertiría en Pixar. Pixar revolucionó el cine animado con películas como Toy Story, Monster, Finding Nemo, Los Increíbles. Mientras tanto, Apple comenzó a tener problemas financieros. El regreso triunfal a Apple. En 1997, Apple compró NeTs y Steve Jobs regresó a la compañía. Apple estaba cerca de la quiebra, pero Jobs simplificó productos, cambió el diseño y comenzó una transformación histórica. El nacimiento del iMac, iPod y iPhone. Primero llegó el iMac, una computadora colorida y moderna. Luego el iPod revolucionó la música portátil. Después apareció el iTunes, que cambió la industria musical. Pero el invento que cambió el mundo fue el iPhone en 2007. El iPhone mezcló teléfono, internet,
cámara, música y aplicaciones en un solo dispositivo. La industria tecnológica nunca volvió a ser igual. Su obsesión por la perfección. Steve Jobs era famoso por exigir perfección absoluta. Podía despedir empleados en reuniones. Gritaba cuando algo no le gustaba. Repetía diseños una y otra vez. Incluso se obsesionaba con los detalles invisibles para la mayoría de las personas. Pero esa obsesión ayudó a crear productos elegantes y revolucionarios. Su vida personal. Jobs mantuvo relaciones complicadas. Durante años negó ser el padre de su hija Lisa, aunque luego reconstruyó la relación. Más tarde se casó con Lauren Power Jobs y tuvieron hijos. También practicaba meditación, seguía filosofías orientales y tenía interés por el budismo. El cáncer y su lucha final. En 2003, Steve Jobs fue diagnosticado con un raro cáncer de páncreas. Durante mucho tiempo intentó tratamientos alternativos antes de someterse a cirugía. Su salud comenzó a deteriorarse poco a poco, aunque siguió trabajando en Apple. Las imágenes de Jobs cada vez más delgado preocuparon al mundo entero. Su muerte. Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011 a los 56 años. Su muerte impactó al planeta. Millones de personas dejaron flores frente a las tiendas Apple. Muchos lo consideraron el mayor visionario tecnológico de su generación. Su legado. Steve Jobs dejó una huella enorme en la historia. Gracias a él se popularizaron las computadoras personales modernas, los smartphones, las tablets, las tiendas de aplicaciones y una nueva forma de diseñar tecnología. Apple terminó convirtiéndose en una de las empresas más valiosas del mundo. Frases famosas de Steve Jobs. Algunas de sus frases más recordadas son: la innovación distingue a un líder de un seguidor. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Mantente hambriento, mantente alocado. En conclusión, la historia de Steve Jobs es una mezcla de genialidad, ambición y obsesión. Fue admirado por millones, pero también criticado por su carácter difícil. Pasó de ser un joven adoptado trabajando en un garaje a convertirse en el hombre que revolucionó la tecnología moderna. Y aunque murió relativamente joven, sus ideas siguen presentes cada vez que alguien usa un iPhone, una Mac o cualquier dispositivo inspirado en la visión que él ayudó a crear.